Hola, ¿qué tal? Profesor, nuestro equipo está conformado por López Romero Hugo Daniel y Guapo Castañón Brenda Yasmín. En esta ocasión hablaremos de la presentación de materiales de órtesis y prótesis, su conformación, sus usos, los ejemplos en los que se utilizan y la definición de cada uno de estos. Bueno, para empezar, vamos a comenzar con algunas de las definiciones para entender un poco más sobre el tema. Como ya sabemos, la palabra órtesis es utilizada para definir todos aquellos aparatos externos que sirven como ayuda, soporte y que utilizan en el campo de la ortopedia. Como ya sabemos, estos son aplicados al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema musculoesquelético. El significado de órtesis proviene del término griego ortos, que quiere decir recto. Una prótesis, cuando hablamos de esta, hablamos de que es un sustituto artificial de una parte del cuerpo faltante. Tanto como singular o plural, a esto le llamamos prótesis. Bueno, espero que después de estas definiciones se nos haga más fácil poder entender esta presentación y algunos de los materiales con los que están conformadas la órtesis y las prótesis. Bueno, empezaremos con los metales. Aquí alcanzamos a ver una serie de metales que están más bien procesados en las órtesis o en algunas de las prótesis. Comenzaremos con el acero. Como ya sabemos, el acero es un metal de aleación. Hay múltiples formas de acero inoxidable, empezando por la introducción del tipo 302 para su aplicación en las cirugías ortopédicas. La utilización de acero comenzó en las prácticas quirúrgicas a inicios del siglo XX. Como mencionamos, este tipo del 302 es especial para la aplicación en las cirugías quirúrgicas ortopédicas. Este acero le damos un uso, es usado continuamente en procedimientos quirúrgicos para reemplazar tejido biológico o ayudar a estabilizar una estructura biológica, tal como el tejido de huesos, para ayudar a la procesación de la curación. Este cuenta con propiedades físicas y con propiedades mecánicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, nos referimos a que es resistente a la corrosión. Este tiene una conductividad eléctrica y una conductividad térmica. Y cuando nos referimos a las propiedades mecánicas, nos referimos a que es resistente a la tracción, resistente a la ruptura y es duro. Hablamos de la dureza. Cuando mencionamos los ejemplos de estos dispositivos hechos de acero, su aplicación está muy extendida, además que para una prótesis de cadera en aplicaciones de uso temporal tales como placas, osteosíntesis. Aquí empezamos a hablar de los materiales de osteosíntesis, como lo son los tornillos, los clavos, los fijadores, entre los más importantes ya mencionados. Bueno, después de esta breve explicación, espero nos quede un poco más claro para qué nos sirve el material de acero en la aplicación de una órtesis o de una prótesis. Continuamos con el titanio. El titanio es relativamente nuevo en su aplicación como un implante médico para la sustitución de un tejido biológico. Las formas más comunes del titanio son de aluminio o de la combinación de vanadio y aluminio y novio. Este material es utilizado o se da uso en su aplicación típicamente para la fabricación de varillas y abrazaderas de la columna vertebral. El titanio se utiliza también en implantes dentales. Como ya sabemos y lo mencionamos aquí, es muy utilizado de abrazaderas para la columna y de varillas. Este titanio también cuenta con propiedades físicas y propiedades mecánicas. Una de sus propiedades físicas es que es resistente a la corrosión. Cuando hablamos de corrosión, sabemos que es un deterioro, entonces este es resistente al deterioro del titanio. También cuenta con capacidad de osteointegración y con capacidad de bicompatibilidad. Las propiedades mecánicas, una de ellas es que retiene tanta fuerza como el acero, es muy fuerte y mantiene excepcionalmente ligero en peso, es muy ligero y es resistente a la tracción. También al hablar de los metales,
tenemos que hablar del aluminio. El aluminio en su definición tenemos que es puro y blando, tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Uno de sus usos puede implementarse como material biológico para implantes quirúrgicos de cadera o de rodilla. Se utiliza mayormente en las órtesis. Sus propiedades, también una de ellas es que es resistente a la corrosión, como ya mencionábamos, no hay deterioro de hay compatibilidad térmica y es bajo en densidad. Una de sus propiedades mecánicas es que es ligero y que es de fácil mecanización. Uno de los ejemplos que podemos encontrar el aluminio es en las férulas de Dennis Brown, en una órtesis de Trutchurhan o en un tutor valgo o valgo. Por último, los metales, también encontraremos el hierro. En una de estas, su definición es que sabemos que es un metal tenaz y el hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. Como sabemos, lo podemos encontrar en una prótesis de cadera o en una órtesis de rodilla o en los mismos tornillos, como ya hablamos de los materiales de osteosíntesis. Sus propiedades físicas es que tiene conductibilidad y es muy moldeable. Sus propiedades mecánicas es que tiene tenacidad y dureza. El uso de se usa en ambas, en órtesis y prótesis, pero lo podemos encontrar más en alguna prótesis. Pasaremos a explicar los textiles. En esta imagen podemos darnos cuenta de algunos de los tipos de rodilleras y de su conformación. El primer material que encontramos en esta serie de materiales de textiles es el neopreno. Su definición del neopreno es que sabemos que es un polímero derivado del caucho. Es un material plástico que pertenece a los grupos de los elastómeros. Su uso de sabemos que se utiliza especialmente en órtesis de tronco y en órtesis de miembro inferior. Sus propiedades físicas sabemos que tiene densidad ligeramente superior a la del agua, alta resistencia a elementos climáticos externos. Y sus propiedades mecánicas es flexible, es aislante y es un material altamente resistente. Lo podemos encontrar en los dispositivos de faja de neopreno, rodillera de neopreno, muslera de neopreno o tobillera de neopreno. Al pasar al siguiente material nos encontramos con la silicona. Sabemos que es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de silicón, que guarda elasticidad después de aplicarlo y se utiliza para pegar o sellar. Sus propiedades físicas es que sabemos que es estable a altas en temperaturas, resistencia química, biocompatible y antiadherente. Una de sus propiedades mecánicas sabemos que es resistente a la tracción y resistente a la elongación. Lo podemos encontrar en una órtesis de silicona separadora, órtesis de silicona tipo omega o en alguna órtesis de tipo guantaleta. Su uso, pues como ya lo mencionábamos, se utiliza la fabricación de prótesis mamarias, cojines, medias para prótesis, encajes de prótesis de miembro inferior y plantillas. Para pasar al siguiente material nos encontramos con las fibras naturales. Su definición de estas sabemos que son muy alargadas, que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordillera. Es producido por plantas, animales y minerales. Su uso de ellas es mayormente en las órtesis. Sus propiedades mecánicas sabemos que la más importante es que es estable a cualquier temperatura y una de sus propiedades mecánicas es que es lavable y que es flexible. El ejemplo que lo podemos utilizar, sabemos que las podemos encontrar en algunas rodilleras o coderas. Al hablar de las fibras artificiales, sabemos que estas son obtenidas a través de las fibras naturales mediante procesos químicos de transformación. Entonces las encontraremos mediante las fibras naturales, pero ya pasando por un proceso. El ejemplo de estas también las podemos encontrar en rodilleras y coderas. Su mayor uso es en una órtesis o prótesis. Y sus propiedades físicas es que es estable a cualquier temperatura
y alguna de sus propiedades mecánicas es que es lavable y que son muy flexibles hablando de las fibras, ya sea artificial o sea natural. Bueno, al pasar al siguiente grupo de materiales de órtesis y prótesis, nos encontramos con la madera. En esta se derivan los siguientes materiales. El primero de ellos es el encino. Como sabemos, el encino es una madera muy fina y muy popular en México para la fabricación de prótesis y órtesis. Esta madera, este encino tiene propiedades físicas. Sabemos que es resistente a los cambios de temperatura y las propiedades mecánicas. Este cuenta con una dureza y con una rigidez. Lo podemos encontrar o su uso puede ser en una construcción de órtesis y prótesis. Y el ejemplo de dispositivos puede ser en prótesis de cadera y de rodilla. Pasando al siguiente material, nos encontramos con el olivo. Igual hablamos que es una madera. Tiene colores verdoso con vetas pardas, muy irregulares y superficie fina. Su uso es como mencionábamos, su uso puede ser la taracea. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos del revestimiento, en este caso de una prótesis, y el torneado de piernas artificiales. Los ejemplos, como lo mencionaba, puede ser prótesis de pierna o alguna órtesis. El último material de madera hablamos que es el pino. La madera de pino es quizá la madera más usada y conocida. Se debe a varios factores que lo destacan en su abundancia. Los ejemplos de esta también son en órtesis y prótesis de pierna. El uso es el torneado de la órtesis que se esté trabajando, en este caso de la prótesis. Sus propiedades físicas, hablamos que la madera cuenta con una propiedad que es resistencia a los cambios de temperatura, y en propiedades mecánicas nos encontramos con que es dureza, densidad, elasticidad y deformidad de la misma. Al pasar al siguiente grupo de materiales nos encontramos con los plásticos. En la imagen podemos ver algunos de ellos, algunos de las órtesis o de las prótesis hechas con este material. De aquí se derivan los plásticos termoestables. Al hablar de esto sabemos que es un conjunto de materiales formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos adheriendo a una estructura final altamente reticulada. Su uso se utiliza para la construcción de órtesis o férulas de mano. Algunas de sus propiedades físicas también resiste los cambios de temperatura, y las propiedades mecánicas es resistente a cargas de peso, baja elasticidad y fragilidad. En los ejemplos de los dispositivos nos encontramos con unas férulas de protección de mano, férulas de manejo de cicatriz, enferulado para la recuperación de fuerza muscular y deslizamiento de tendón, y enferulado para soportar la articulación inestable. Estas son algunas de ellas en donde podemos encontrar los plásticos termoestables. Pasando a las siguientes, nos encontramos con el polipropileno. Este polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la polimeración del propileno, subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Se le da un uso, se utiliza para la construcción de todo tipo de férulas, órtesis y soportes plantares. Sus propiedades físicas nos encontramos que es densidad baja, poca absorción de agua, estabilidad térmica y resistencia química. Y sus propiedades mecánicas sabemos que es un material ligero con alta resistencia y elasticidad. Un ejemplo de un dispositivo de este material es una férula para tobillo de polipropileno a 90 grados. Continuamos con el Duroplax. Su definición de sabemos que es una lona de alto peso resistente a la tensión y al desgarre. Se le da un uso, comúnmente se utiliza en la creación de órtesis para corregir la escoliosis. Sus propiedades físicas es impermeable y tiene propiedades mecánicas también, las cuales son la flexibilidad, resistencia a la tensión y a la baja elongación. Ejemplos de este dispositivo es un corcel de Stagnara, que como lo mencionábamos es para la escoliosis. Y por último, el material de plástico, hablaremos del plastazote. Este plastazote es una espuma de polietileno reticulado de
de celda cerrada que se presenta en forma de planchas y se fabrica mediante un proceso único de inyección de nitrógeno a presión. Este lo encontramos, es usado en la manufactura de órtesis y en la podología. Sus propiedades físicas es que es termoconformable, de alta densidad y es químicamente inerte. Sus propiedades mecánicas es resistente al desgarre y resistente a la tracción. Un ejemplo de un dispositivo con este material es que se aplica para órtesis de pie, asientos, collarines y plantillas. Aquí a la derecha encontraremos una imagen de un collarín, ya que mencionábamos que este material plastazote también lo podemos encontrar en el collarín. Y aquí pusimos una imagen para representarlo y nos demos cuenta o alguna duda que nos haya quedado de más o menos de cómo es ese material. Por último, vamos a mencionar los materiales compuestos. Aquí en la imagen nos podemos dar cuenta de alguno de ellos. Igual los voy a mencionar. En estos nos encontraremos como la goma, la fibra de carbono o la fibra de vidrio. Enseguida los explicaremos más a fondo cada uno de ellos para entenderlos mejor. Pero aquí nos podemos dar cuenta en las imágenes algunos de las prótesis o órtesis en las cuales utilizaremos estos materiales para la realización de estas. Empezaremos con la goma. Aquí a la derecha contamos con una imagen para darnos una idea de cómo se hacen estas órtesis. Igual empezaré. La goma es una sustancia viscosa que naturalmente o mediantemente de incisiones fluye de diversos vegetales. Después de que sea soluble en agua o insoluble en alcohol y que sea disuelta en agua, sirve para pegar o adherir cosas. Las propiedades físicas de esta es que cuenta con viscosidad, es soluble en agua y es un material muy suave, lo que cual gana ventaja para crear una órtesis muy cómoda. Y algunas de sus propiedades mecánicas sabemos que es adaptable y que es ligera, pero es muy resistente. Debemos contar con eso también. Los ejemplos de los dispositivos de esta la podemos encontrar en una férula estática de reposo, en una férula funcional de muñeca o en alguna férula de dedos separadora del pulgar. El uso de estas, como lo mencionaba, es más en órtesis de muñeca y de falanges. Pasaremos al segundo material, que es la fibra de carbono. Esta fibra es un polímero que se obtiene a partir de otro llamado poliacilindritrio, consistiendo que es en hebras muy finas de carbono, las cuales se tuercen y se agrupan continuamente para formar un hilo con varias hebras. La fibra de carbono es un tejido la cual resistente de una gran durabilidad y es muy flexible. El uso de esta se utiliza mayormente en una prótesis y una órtesis de hombro. También tenemos una imagen ahí donde vemos que es una prótesis de rodilla, una órtesis. Ejemplos de los dispositivos los podemos encontrar en una órtesis antiequino de fibras de carbono, como lo mencionaba, o una órtesis de fibra de carbono para pie caído, o en algunos de los casos puede ser hasta en alguna órtesis de tobillo y de pie. Sus propiedades físicas sabemos que es muy flexible, tiene una tolerancia a altas temperaturas, tiene una baja expansión térmica y alto módulo de Young. Propiedades mecánicas, tiene alta resistencia de tracción y alto grado de dureza. Por último pasaremos a la fibra de vidrio. Como lo mencionábamos, es un material compuesto de filamentos de vidrio y que puede adoptar diversos formatos textiles como cubos, mallas y tejidos. Esta cuenta con propiedades físicas que sabemos que es aislante eléctrico y que tiene una conductibilidad térmica. Tiene propiedades mecánicas, las cuales son resistencia mayor al acero y tiene un peso muy ligero. La fibra de vidrio es muy ligera. Su uso se utiliza mayormente en la odontología como en aplicación de resinas. Los ejemplos de los dispositivos
hablando de ortopedia, la podemos encontrar en postes de fibra de carbono. Espero y haya quedado clara la exposición. Por último, aquí tenemos nuestras referencias en las cuales nos guiamos para adoptar cada una de la información plasmada en esta presentación y guiarnos de citas o de bibliografías de fuentes muy confiables para obtener una información certera y que sea una presentación de buena calidad.